Estamos en Mundos Paralelos por FM La Boca. Julio, Liz, ¿cómo están? Estamos realmente repasando aquello que fue Proyecto Sur de la mano de Claudio Lozano, que se fue recién con un comentario impresionante realmente sobre nuestra realidad económica y la concentración de la renta en manos de grandes multinacionales. Algo que en algún programa con Julio lo denominamos post-soberanía, ¿te acordás? Bueno, sí, post-soberanía es un concepto amplio en el cual vemos que la soberanía está ejercida por un lado por estos grupos transnacionales, ¿no? Fondo buitres, como se llaman, pero también que los pueblos que están en el territorio pueden ejercer su derecho en contra de ellos. El tema es que el Estado pierde cada vez más, ¿no? Muchísimo hacia estos grupos, pero también un poco hacia la gente que se organiza y a pesar de la gestión del Estado entregante, entregadora, vendida a estas entidades económicas, logra reafirmar como pasó, por ejemplo, no sé, en Oncopué, en Neuquén, o en la lucha de Famatina, en Córdoba en contra de Monsanto, ¿no? Bueno, no, la mina, bueno, hay varias cosas y esos son solo algunos ejemplos, ¿sí? Por eso hablar de postsoberanía es un poco una apuesta y también yo creo que todo lo que hoy denominamos como soberanía alimentaria, soberanía energética e inclusive soberanía sanitaria y digital son efectos de postsoberanía, son propuestas de soberanía que no nacen del Estado-Nación, nacen de la gente y van sí a modificar lo que es la esencia. Pero capaz que de esto podríamos hablar con el profesor Clayton Cunha Filho de la Universidad Federal de Ceará de Brasil, que es profesor de ciencia política en esa casa de estudio. Buenas noches, Clayton, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí desde Fortaleza, todo bien. Gracias por venir a Mundos Paralelos. Te saludamos acá Julio y Liz y Arturo Avellaneda Hola, buenas también. noches. Buenas noches, Clayton. Encantado de recibirlo en nuestro programa. Buenas noches. Yo no veo a ustedes, solamente escucho, no sé si es Sí, es así. así, es así. No nos puede ver. Nosotros tampoco te estamos viendo ahora, pero después vamos a salir en un video todos juntos. Ah, ok, está bien. Así que eso es, es lo que tenemos que manejamos como tecnología con el tema de la llamada de WhatsApp. Bueno, Clayton, nosotros estuvimos juntos en Guatemala hace pocas semanas en este encuentro de Avia Yala Soberana, el tercer encuentro, y vos ya habías participado, ¿no?, de algunas actividades de esta magnífica red, y quería empezar preguntándote un poco qué impresión tuviste de esta nueva coordinación que se dio, esta sinergia que se dio en ese contexto pocas semanas atrás. Bueno, yo la verdad había participado así muy limitadamente, que digamos, ¿no? Yo había conocido a El Ollantay hace un par de años. Justo, en verdad, él llegó a mi contacto, no sé muy bien cómo, en el 2022, ahí, en la semana anterior a las elecciones en Brasil, este que ganó Lula frente a Bolsonaro. Me invitó a participar en un programa que lo organizaba en la radio para hablar de las elecciones, ¿no? Entonces, pero en el correo en que él me escribió, yo vi que me firmaba como Codeca por una Guatemala plurinacional, algo así decía. Entonces yo le comenté que yo había hecho mi tesis doctoral sobre el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces me invitó otra vez a un otro programa para hablar sobre ese tema y ahí este año pues estaban haciendo una serie de cursos, formación, así, que primero era virtual y me invitó pues a hablar justamente ese tema también del Estado plurinacional, ¿no? Entonces yo di digamos, esa clase virtual, esa charla, no sé bien, como ese seminario. Y ahora por primera vez pude ir ahí a Guatemala y conocerlo personalmente, ¿no? Entonces, en verdad, es la primera vez que participo ahí en ese encuentro de la Via Yala Soberana. Me llamó la atención la cantidad de gente de distintos lugares, ¿no? Y de hecho me hizo acordar un poco las experiencias que yo había tenido así hace la década pasada con el Foro Social Mundial que pasó algunas veces en Porto Alegre, en el sur de Brasil, y yo participé una otra vez también en Kenia, en África, una otra en la India y en Belém, en el norte de Brasil. Y tenía así una vibra bastante parecida, ¿no? Venía gente de muchos movimientos, de muchos órganos, de muchos lugares, sumamente en Latinoamérica cuando pasaba aquí, pero también de otros lados del mundo, pues allá, claro, básicamente aquí, ¿no? De Avia Yala, de Latinoamérica,
pero me hizo recordar bastante así las experiencias. Qué bien. La verdad que me llena de alegría escuchar esto porque yo percibí que no participé de estos encuentros mundiales, pero percibí también una vibración muy buena y me hizo pensar mucho a cosas que pasaron a final de los 90, como sentí ese espíritu que volvía un poco, ¿no? A criticar lo que son los procesos neoliberales, la globalización, pero sobre todo me pareció ver una propuesta muy genuina desde lo que es el buen vivir o los buenos vivires. Los buenos vivires, la espiritualidad ancestral y también la cosmovisión, que para nosotros es un eje fundamental. Por eso me gustó mucho y bueno, yo creo que también encontrarnos haya sido una cosa muy positiva porque la verdad que son encuentros muy buenos y los contactos que se generan, las fuerzas que se van cruzando en ese momento sirven después para desarrollar las luchas y también para producir teoría, para compartir, ¿no?, lo que es el territorio. Yo te quería preguntar, justamente vos mencionaste tu estudio sobre el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiere decir en el marco de la soberanía estatal la plurinacionalidad? Bueno, pues yo diría que es sumamente un intento, ¿no? Un intento de encontrar otras formas de conformación del Estado que puedan responder a la diversidad cultural y étnica que particularmente tenía Bolivia, ¿no? También Ecuador es el otro Estado plurinacional que tenemos establecido aquí en el continente, pero que justamente por eso despierta, sí, esos tipos de anhelos, ¿no? De interés en otros lugares que tienen realidades parecidas, como es el caso ahí de Guatemala. Pero yo remarco en el intento, porque claro, fue una promesa, hoy es un hecho de ciertos modos, pero en muchos sentidos no tanto, ¿no? O sea, muchas de las promesas quedaron ahí, que digamos en medio camino. Hay muchos avances, pero hay también muchas contradicciones en todo el proceso. Pero bueno, por así es la cosa, ¿no? Y por ahí se avanza y se construye. Claramente. Y bueno, para vos, ¿cuáles son las limitaciones más grandes que tuvo ese proceso en su desarrollo y cuáles sí fueron los objetivos alcanzados? Bueno, desde un lado, digamos, simbólico de reconocimiento, ha sido muy exitoso y muy importante. Y de hecho, yo creo que uno que haya, por ejemplo, conocido Bolivia antes de esa realidad y que la conozca ahora, pues aunque todavía sea el mismo país y que tenga muchos problemas y realmente justo ahora está pasando por una crisis tremenda ahí, pero en muchos sentidos es bastante distinto, ¿no? Y eso en términos de la inclusión y del empoderamiento de las poblaciones indígenas, yo creo que eso no hay vuelta atrás. Incluso hay que recordar que cuando pasó la crisis anterior en el 2019, que se cayó el gobierno de Morales con todo el quilombo ahí, con las elecciones y las contestaciones que hubo, durante el interinato de Janine Áñez, justamente ella empezó a perder poder cuando gente de su gobierno empezó, por ejemplo, a ultrajar a los símbolos indígenas como la huipala y cosas esas, ¿no? Entonces, el lenguaje muy racista, decía hordas de salvajes, decía un ministro suyo que ahora está preso en Estados Unidos, decía, y eso fue, digamos, un principio de su caída y del empoderamiento de los sectores que venían en defensa hasta poder convocar las elecciones con las cuales volvieron. Pero las partes en que yo creo que sí, o sea, que ha quedado más corto, fueron en las promesas de mecanismos de, digamos, devolución del poder, ¿no? Que digamos dispersión del poder político entre muchos niveles, entre las autonomías indígenas y otros institutos, y eso quedaron un poco corto porque las dinámicas así que son de hecho muy comunes ya en la historia misma de Bolivia y no solo en muchos de los otros países de la región, de caudillismos, de liderazgos que se creen irreemplazables, personificación del poder y eso que digamos dejó muchos de los mecanismos que están en la Constitución, pero que no fueran reglamentados realmente ejercidos como se debería, ¿no? Entonces yo diría que más o menos por ahí. Ok, muy bien. ¿Y cómo es la situación con respecto a este tema en Brasil? O sea, ¿está avanzando
este proceso, estas ideas? ¿Hay un proyecto de plurinacionalidad del Estado? ¿No lo hay? No, en Brasil eso es en verdad es muy limitado y realmente los movimientos indígenas, el mundo indígena brasileño está totalmente en defensiva, ¿no? Digamos, no tanto como estuvo en tiempo reciente cuando estaba Bolsonaro, porque ahí tenían la presidencia en contra. Ahora por lo menos ya no lo tienen eso, pero la verdad es que no ha cambiado tanto, porque el poder en el Congreso, en el legislativo brasileño, todavía los tienen los terratenientes y vienen avanzando en contra de los derechos indígenas. Entonces, hubo una tesis jurídica que se llamó aquí el marco temporal, de que esos terratenientes intentaron ponerla, de que el reconocimiento a las tierras indígenas que la Constitución del 88 dejó, que solo debería valer para los pueblos indígenas que ya estuvieran ocupando sus tierras en el 88, en el momento de la Constitución. Pero nosotros sabemos que muchos de esos pueblos fueron expulsados de sus tierras, ¿no? Entonces, realmente no estaban ahí. Esta cuestión llegó hasta la Suprema Corte para que dictara un fallo sobre eso, y al final juzgó que era inconstitucional, pero quedó en medio camino y dijo que todavía tenían que crear unos mecanismos ahí de negociación entre los indígenas y los terratenientes que estén ocupando sus tierras, que en muchos sentidos acaba por nulificar el derecho que tienen los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó una ley que es inconstitucional, pero todavía no fue juzgada, que declara la validez de esa tesis del marco temporal. Entonces, en verdad, los pueblos indígenas están en ese momento intentando como puedan resistir a que se apliquen este marco temporal, pero lo tienen, muchas de las cosas están en contra de la institucionalidad, ¿no? Porque aunque tenga la presidencia que supuestamente los apoya, pero no tiene mucha fuerza y en muchos momentos no quiere entrar en la pelea realmente, poner pecho, que digamos, ¿no? Entonces, yo diría que no hay realmente ningún proyecto plurinacional, porque en ese momento el mundo indígena más que todo está intentando resistir para no perder los pocos derechos que tenía de acuerdo a la Constitución, pero que están bastante amenazados. Claro, la forma de resistencia son formas de resistencia territoriales, ¿no? Territoriales, pero también litigancia jurídica hacen eso, pero claro, organización de movimiento, pero ya ha habido muchas masacres, muchos liderazgos indígenas que han sido asesinados en sus últimos años, entonces está todo muy, muy complicado. Claro. Bueno, yo quería cambiar un poco de tema e ir a lo que, bueno, aprovecharte y hablar de esta cumbre de los BRICS que se dio hace pocos días, la semana pasada, ¿no? En Kazán, en Rusia, y lo que pasó alrededor del veto que puso Brasil respecto al ingreso en esta alianza económica, tanto de Venezuela como de Nicaragua, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo se recibió esta noticia en Brasil y cómo lo interpretás vos? Bueno, en verdad ya era esperado, ¿no? El tema es que Brasil, ya desde la primera ampliación de los BRICS, que fue el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Estaban ahí Saudi Arabia, Emiratos Árabes, Egipto, Nigeria, ¿no? Y Argentina incluso, ¿no? Pero sí, que ahora, el año anterior, ¿no? Pero ahí Milei lo vetó y lo canceló, ¿no? No sé cómo estará la cosa. Sí. Pero bueno, ya en ese momento Brasil veía con recelos esta ampliación de los BRICS. Porque el tema es que cuando empezó el bloque de los BRICS era una cosa, o sea, no propiamente equilibrada, pero menos desequilibrada de lo que es hoy en términos de lo que es la preponderancia de China dentro del bloque, ¿no? Entonces China es claramente el actor preponderante dentro del bloque sobre todos los otros. Entonces, pero de todas maneras, cuando todavía eran solamente Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica, Brasil era 1 entre 5, ¿no? Pero mientras más miembros haya en el bloque, se diluye el poder de cada uno de sus países, y como frente a China es el actor más preponderante, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera dimensión, ¿no? Entonces Brasil ya se temía que si el BRICS se expandiera demasiado,
se vuelva básicamente un bloque de amigos de China, ¿no? Entonces Brasil, o sea, vendría de remolque, tendría menos, digamos, poder de definir las agendas. Pero además de eso, con el tema específico de Venezuela, fue que Brasil realmente ya había se comprometido bastante con los llamados acuerdos de Barbados, ¿no? Para que se reinsertara Venezuela en la comunidad de países sudamericanos, con el compromiso de Venezuela de celebrar elecciones democráticas. Pero como Brasil ha juzgado que Venezuela no ha cumplido con lo que debería, todavía no ha publicado los actas de las elecciones, entonces pues Brasil ya se esperaba que no fuera a realmente aceptar, dar, que digamos, un premio con Venezuela, ¿no? Eso en verdad, digamos, en la política brasileña no tuvo mucho relieve, ya los principales actores de izquierdas y derechas ya estaban esperando que esa decisión se diera. Entonces no hubo muchos comentarios ni nada. Ni siquiera cuando Venezuela ahora empezó a subir el tono, hasta está sacando como memes ahí, que pone como comentarios de que llegó incluso a decir que Celso Amorín sería un agente de la CIA y cosas eso. Pero Brasil está, que digamos, tratando de enfriar ese tipo de cosas y no entrar en la confrontación directa. Desde ya, Clinton, que la cuestión del BRICS es inicialmente un acuerdo comercial y no un acuerdo defensivo o multilateral como parece que es el reclamo venezolano. Ahí coincido contigo. No parece que una cosa conlleve automáticamente hacia la otra, y menos en un contexto donde hay fuego cruzado, ¿no te parece? Bueno, sí, digamos, es que la manera como la diplomacia brasileña ve a los BRICS es que no es un bloque que, digamos, anti-occidental, digamos, militante, ¿no? O sea la diplomacia brasileña no quiere a que el BRICS sea visto como eso, sino más bien como un bloque alternativo que genere otros espacios por fuera, de cierta manera, que digamos del mundo occidental plenamente, pero no en oposición directamente a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es que Brasil ya no tiene el interés de que se amplíe demasiado el bloque, porque pierde relevancia Brasil frente a China con los otros actores, ¿no? Entonces, por eso está buscando como que frenar un poco eso, y ahí junto vino la cuestión de Venezuela, ¿no? Porque con todo ese otro que vino, pero realmente no fue una cuestión tan central, digamos, desde la manera como la diplomacia brasileña lo ve. Claro. Por lo Bueno, menos. yo no sé, pensé también en parte que podía tener que ver con lo que es la preparación del G20, ¿no? Que se está dando en Brasil, que me parece un tema también interesante porque dentro del G20 también están los acuerdos que se están gestando entre Brasil y la Unión Europea. ¿Me equivoco? Eso. Del G20 y de la COP del próximo año que será en Belém, ¿no? Y que la diplomacia brasileña viene ya apostando bastante en eso. Es que es eso, Brasil, la manera como la diplomacia brasileña ve a Brasil en el mundo, es que, o sea, lo ve a Brasil como parte del mundo occidental, pero no necesariamente alineado con lo que diga, digamos, los Estados Unidos o la Unión Europea o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, es más cercana a lo que fue originalmente, por ejemplo, el movimiento de los no alineados ahí, ¿no? De los 70. Entonces Brasil, la diplomacia brasileña tradicionalmente intenta jugar con eso, ¿no? Hasta, si queréis, con una ambigüedad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo está ahí con los G20, celebrando los encuentros del G20 acá en Brasil en esos días, ¿no? O ahora reciente, incluso aquí en Fortaleza con el tema de la educación. Está Brasil también apostando mucho con el tema de transición energética y el tema del hidrógeno verde, incluso aquí en Fortaleza es una cosa muy fuerte, aquí en el puerto de Pecém. Entonces, Brasil intenta jugar con esos dos, ¿no? Entonces, por un lado, atrayendo capitales chinos para producir autos eléctricos aquí, en la región, al mismo tiempo en que negocia con la Unión Europea para exportar el hidrógeno verde.
Entonces no tiene el Itamaraty, no tiene el interés de que el BRICS se convierta en un bloque, digamos, en oposición al Occidente, ¿no? Entonces más bien uno que genera, y por ahí está entrar a la iniciativa china de la ruta de la seda para atraer inversiones, pero no que, digamos, alinearse en peleas o que tenga en contra de los otros, ¿no? Al mismo tiempo negociar con Estados Unidos y con la Unión Europea y con los que sean. Esa es la posición que tradicionalmente ocupa el Itamaraty y de hecho es la estrategia de Lula actualmente. Claro. Clayton, te vamos a hacer una última pregunta. Nos mencionaste el tema de la transición verde y queríamos saber un poco más cuáles son las dinámicas de este tema del hidrógeno verde, justamente, cuáles son los partners comerciales que se están proyectando hacia esta producción en Brasil y cómo viene en el territorio de Brasil esta explotación, cómo la están proyectando, cómo la están organizando, cómo la están pensando, si hay también impacto con respecto a lo que son las comunidades de los pueblos originarios. Bueno, eso todo empezó aquí por por insistencias de la cooperación alemana al principio, ¿no? Porque con la Europa, con esos sus planes de descarbonización de su economía, pues no tiene la capacidad de producir la suficiente energía renovable sola, entonces necesita importarla. Y el hidrógeno verde está surgiendo como esa promesa de un vector energético que se podría transportar, digamos, un excedente de energía que se produzca en algún lugar. Entonces aquí en Brasil, pues en algunos lugares, entonces es el caso aquí desde donde yo hablo, la provincia del Ceará, porque nosotros tenemos mucho sol todo el año y vientos muy fuertes. Entonces ya somos aquí productores de energía solar y eólica, un excedente a lo que se consume en la propia provincia del Ceará. Entonces, en términos nacionales, el Ceará ya es un exportador de energía al sur y sureste, a los centros industriales, ¿no? Pero no solo eso, Brasil ya tiene, o sea, la parte de la energía solar, ¿no? Es prácticamente casi todo importado desde China, los paneles solares. Pero en la energía eólica, Brasil ya produce más del 90% de los componentes de producción de generación, ¿no? Las palas, las hélices, las turbinas, las torres, todo eso ya se produce acá en Brasil. Incluso aquí en Ceará, en el puerto de Pecém y en Aquiraço, municipios vecinos, tenemos tanto una fábrica de turbinas cuanto de las palas. Entonces, Europa está apostando aquí como un gran productor porque tenemos ese excedente de energía renovable ya disponible y además mucho potencial para generar todavía más. Y además tenemos el puerto que está muy cercano a Europa, aquí el puerto Pecém, que es un 30% en asociación con capitales holandeses. Entonces, claro, están produciendo, a principio todo empezó con eso, una promesa de exportación del hidrógeno verde en sí, de la energía, ¿no? Entonces, por lo cual se veía como una forma posiblemente extractivismo verde, que digamos. Pero ya ahora las cosas están evolucionando un poco para perspectivas de utilización de ese hidrógeno aquí en la industrialización brasileña para decarbonizar la industria de Brasil, ¿no? Casado con algunas políticas industriales del Nueva Industria Brasil que está intentando proponer Lula. Pero bueno, todo es muchas promesas y muchas incertezas todavía, ¿no? Los impactos vendrían porque se necesitará producir todavía mucho más energía para alimentar la producción del hidrógeno, ¿no? Que se produce con una inyección de corriente eléctrica al agua para separar el hidrógeno del oxígeno. Entonces, eso en sí es limpio, pero dependiendo de cómo venga la energía están los impactos y uno de los problemas de la energía renovable es que se ocupa áreas muy grandes, ¿no? Entonces, hay mucho temor en las comunidades de pescadores artesanales que hay en toda la costa del Ceará, porque se están proyectando que se va a empezar a producir con los vientos adentro del océano, ¿no? Porque por ahora todavía solo hay producción en tierra. Entonces no se sabe muy bien cuáles serán los impactos, hay muchos temores y en eso está la cosa, en ese sentido, ¿no? Todavía no han empezado las obras de eso, pero son promesas de miles de millones de dólares de inversión, empresas de Francia, de España, de Holanda, de Noruega, muchas de ellas que son empresas de petróleo también, entonces claro, eso también deja uno con recelo de en qué medida será realmente una transición energética.
Pero bueno, así está la cosa. Nosotros tuvimos un problema análogo en la provincia de Río Negro, que es una provincia que se está extractivizando, minerizando, digamos, está cambiando su matriz de turística y agroexportadora, sobre todo en extractivista, tanto que hasta el gobernador actual hizo imprimir unos manuales para las escuelas en los cuales decía que la matriz productiva de Río Negro es extractivista. Está destrozando, digamos, el territorio, pero ahí también tuvimos un problema con una licitación. Querían entregar 600.000 hectáreas en la meseta para hacer pala eólica para exportar el hidrógeno verde a Australia. Finalmente no se hizo por ahora, pero bueno, los impactos socioambientales, culturales que tenían eran altísimos, sobre todo en relación a los pobladores de la meseta, que no es un lugar vacío y no es un desierto, y también al tema del cóndor andino, que fue un proyecto de recuperación de este animal sagrado, ya que venía de varias décadas. Así que sí, tiene varios problemas, diría, ¿no? Pues sí. Bueno, muchas veces no sé exactamente cómo es la situación ahí en Argentina, ¿no? Pero, o sea, impacto siempre habrá cualquier actividad económica humana, ¿no? Pero el tema aquí, ya hay bastante impacto de la industria eólica en los territorios de la gente, pero muchas veces son problemas que algunos de ellos podrían haber sido evitados si no fuera porque las cosas son armadas con muchas facilidades para los que ya tienen mucho poder y dificultades para los que no tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de los problemas que hay de la industria eólica en Brasil se concentra justamente aquí en la región noreste de Brasil, que es la región más pobre, en donde la tenencia de la tierra es más informal, hay menos formalidad, la gente tiene menos títulos, entonces las empresas eólicas que vienen a explotar la cosa se aprovechan de eso y hacen contratos a veces que pagan una miseria, vecinos que ni lo entienden. Pero en el sur de Brasil, donde hay una estructura de tenencia de tierras más formalizada, por ejemplo, los problemas fueron más evitados porque los contratos que firmaron con esa gente los firmaron de maneras más beneficiosas. Entonces, se podría haber evitado en algunas maneras aquí, ¿no? Entonces, por eso también esas comunidades mismas están organizándose ya ahora y muchas están como haciendo, como están sacando ahí, difundiendo y haciendo encuentros con los mismos gestores municipales y estaduales para entregar ya como un pliego de demandas, ¿no? De propuestas concretas de alteraciones en los contratos, padrones que esas empresas han celebrado hasta ahora, como manera de decir, porque también es que a veces es muy difícil para ellas resistir cuando el poder gubernamental presenta los proyectos como siendo una cosa, aquí eso es un proyecto verde, ¿no? O sea, para transición energética. Y pintan a esa gente que a veces está resistiendo como que se están oponiendo a ese bien ambiental que supuestamente todos estarían de acuerdo, ¿no? Entonces es difícil para ellos contraponerlos porque aparecen como villanos cuando en verdad no lo son. Claro. Pero entonces me parece que ahora esa estrategia está bastante inteligente de ellos porque están llegando ya con cosas muy concretas de propuestas de cómo proceder, ¿no? En vez de simplemente decir que son en contra, pero están ya proponiendo maneras de que la cosa pueda ser en favor de todos. Bueno, ¿No? esa Entonces, era un poco pero, la idea de soberanía energética que tenemos, ¿no? De que realmente los pueblos puedan ser participativos, por eso también cambia un poco ese concepto de soberanía, se da vuelta y tiene una dinámica más participativa, más concreta también, y desde la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es interesante, Clayton, porque un poco también ese reto, digamos, de la transición energética de la Unión Europea, la Agenda 2030 de la ONU también tiene estos, para mí, estos rasgos que vos bien describiste, y en el caso de Europa es tan paradójica la cuestión que llegó hasta la guerra de Ucrania, básicamente. Así que hay que realmente, creo que hay que ser muy lúcido en el análisis de lo que son las propuestas hacia las transiciones ecológicas, que para mí son siempre en realidad transiciones energéticas más que nada. Pero sí, es muy interesante que nos traiga a colación este ejemplo de Brasil, porque justamente es uno de los ejemplos de resistencia a todo eso. Y bueno,
Así tenemos la posibilidad de reflexionar más. Con, Claro. con eso te queríamos agradecer muchísimo tu participación a Mundos Paralelos de hoy, y nosotros siempre estamos a disposición cuando quieras comunicar algo de tu investigación o lo que te parezca, y esperamos tenerte pronto con nosotros de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahí estamos a la orden, así es un gusto poder contribuir en lo que yo pueda y seguimos en contacto. Muy bien, te mandamos un abrazo grande desde Buenos Muchas Aires. gracias. Gracias a vos. Edición. Y regresamos a Mundos Paralelos en este bloque en donde, Julio, vamos a repasar un poco, ¿no te parece, Liz? Mucha información. Se trata de tratar de ordenar un poco estas entrevistas. A mí me parece que hay un correlato entre lo que venimos hablando nosotros de possoberanía y cuál ha sido el rol en algunas universidades, algunas un poco más progresistas y otras más pluriculturales. Julio, ¿no te parece que eso merecería, no sé, ponerle un nombre por lo menos a la crisis de la guerra cognitiva, no sé? Bueno, hay varios niveles en los cuales podemos analizar la cuestión, me parece, y acá yo lo que supongo es que estamos en un cruce, ¿no?, entre lo que es la comunicación y la producción de saberes, porque son dos cosas que están vinculadas, aunque aparezcan separadas, y también generan después un efecto, ¿no?, sobre lo que es la realidad. Muchas veces es difícil comunicar cuáles son los avances reales, técnicos y científicos, y no es solamente difícil, sino que están ocultados o disfrazados a propósito. Entonces hay, digamos, una mirada un poco complotista, por así decirlo, ¿no? Alguien la llamaría, pero la realidad es que están escondidos en muchos departamentos universitarios aquellos capitales que Claudio Lozano acaba de nombrar, Cargill, por ejemplo, ¿no? Y otros, Monsanto, Bayer Monsanto y muchísimo más, y se adueñan de esos espacios de producción de saberes y de educación para después hacer políticas, producir, porque es justamente lo que dice Mireia al revés, ¿no? Dice, el verdadero adoctrinamiento de las universidades está de la mano de las grandes transnacionales. Y no es conspiranoia, digamos, ¿no? Está funcionando operativamente con unas intervenciones francamente extractivistas, enroladas en la meta de la especulación directamente sobre los bienes naturales, los recursos de uso común y la obtención de una renta. Para nosotros esta situación pasa a ser una doctrina de shock, pasa a tener el interés de la injerencia neocolonial, y hay que decirlo con todas las letras, en un contradictorio nuevo, en un escenario donde el territorio está en peligro y hay que defenderlo. Es entonces, si el territorio es el escenario de este conflicto, el conflicto sería entre el ocupante y el habitante. No lo discutamos, defendamos lo que tenemos, porque si se lo llevan, no queda otro remedio que emigrar o caer en la pobreza, como estamos cayendo raudamente aquí en Buenos Aires. Pero Arturo, eso no es todo, porque eso es, digamos, la parte más de la renta, más que lo que se llama todavía desarrollo, que quiero entender que ya me parece que cambió radicalmente su esencia. También están los efectos, ¿no?, nocivos que nosotros siempre denunciamos de la contaminación, así llamada, en realidad es mucho más, es una especie de exterminio. Y es interesante porque si nosotros vamos a tomar algún material de un pensador como Terry Engelman, por ejemplo, que escribe un libro magistral sobre el nacimiento de lo que son las grandes corporaciones de las semillas, muestra que en el 74, coincidiendo la crisis del petróleo y la crisis de las semillas, generada por Kissinger básicamente, hacen que todos esos experimentos que van con el tiempo, ellos manejan, y esto es biopolítica totalmente, manejan una especie de extensión en la cual por un lado generan el hambre y dan como solución al hambre en los 90, 15, 20 años después la proposición de los transgénicos. Los transgénicos han sido propuestos en el mundo con grandes mentiras. Han sido propuestos por el lobby
de las semillas, destrozando el modelo del farmer de Estados Unidos, haciendo las grandes fábricas y a la vez haciendo presión sobre la presidencia de Estados Unidos, en esa época estaba Clinton, y sobre lo que era el gobierno de Inglaterra de los laboristas de Blair, ¿sí? Los científicos que salieron a mostrar algunas dudas sobre ese modelo a razón de varios experimentos hechos lamentablemente sobre los animales, fueron totalmente epurados en estilo staliniano, ¿sí? Entonces realmente eso se metió a los punchazos. En este discurso que nosotros hoy tenemos que entender muy bien, estaba toda una mirada racista en el sentido no únicamente de discriminatoria del color de la piel, que es la característica clásica y más común que en cual nosotros entendemos el racismo, sino más bien de erradicación de determinadas etnias. En este caso, lo que pasó en Estados Unidos obviamente fue matar a dos pájaros con un tiro, reducir la pobreza, reduciendo a los pobres por medio de una medida que era supuestamente la solución al hambre, o sea, la producción de los transgénicos. Y todo esto está documentado, no estamos inventando o elucubrando, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el modelo extractivista es un modelo militar, es un modelo racista, es un modelo de saqueo, de despojo y también y sobre todo de empobrecimiento masivo de todos los pueblos que viven en esos territorios, los habitantes que realmente resisten a las dinámicas de los ocupantes. Bueno, y Brasil tiene varios ejemplos pendientes de conversación y de exploración. El movimiento de los sin tierra y el movimiento a Terra Libre, que es un movimiento nuevo que reúne a todos los pueblos originarios del Brasil en justamente este reclamo territorial, exclusivamente territorial, para evitar la desforestación, para proteger la biodiversidad, para defender la pervivencia, la continuidad de la existencia de esos grupos etnolingüísticos y sus culturas. Bueno, y a razón de todo esto, justamente, ejemplos de universidades de pueblos indígenas, como la que vimos la semana pasada de Colombia, sí. Otras más que vamos a tener que hablar y discutir y llamar e invitar, como es, por ejemplo, una universidad muy importante de Ecuador, de que acá tengo la pulserita que me regalaron. Así que es la Universidad Amautaisi. Acá está. Vamos a tener que hablar también con estas personas, porque justamente se genera un salto cualitativo importante dentro de lo que es la producción de saberes, y van a incluir muchas instancias que hoy día no solo están excluidas, sino están demonizadas en nuestras universidades. Yo, por ejemplo, lo escuchaba el otro día a nuestro queridísimo presidente diciendo que las universidades ya son solamente lugares para la clase medio alta, porque los pobres ya no tienen para comer y que por eso no se van a poder permitir ir a la universidad, y que por eso para los pobres sería mejor reclamar un renovado y repetido sistema de Sarmiento de educación básica. Pero los pobres son tan pobres y tan hambrientos y tan estúpidos y tan excluidos, según él, que ellos necesitan solamente la educación básica. Entonces, si sos pobre, no puedes ir a la universidad. Esto, digamos, es la tesis de Milei, ¿no? Y de toda esa gente que nos nombró justamente Claudio Lozano anteriormente. En fila india, Claudio Lozano los puso de primero al último todos, además con la experiencia de haber sido Claudio particularmente presidente del Banco Nación, así que a los lobistas de las grandes inversiones les conoce el pedigrí, evidentemente, porque les abre las carpetas, les conoce hasta la historia crediticia. Bueno, y todo esto, Arturo, ¿yo por qué lo estoy nombrando? Porque la verdad que nosotros hablamos muchas veces de ciencia dignas, hablamos de nuestra queridísima amiga Elisa Sementuch, que le mandamos un saludo del más allá, hablamos de Carrasco, que también se fue, Damián Marino, todas personas que realmente dedicaron su vida a todas estas luchas, y ese tipo de ciencia es la ciencia que pelea hoy los espacios dentro de las universidades, y de que también habría que mencionar en la que son la Thomas Odierna, ¿no? Pero a razón de esto, a razón de esta postura que tiene Milei, de esta ciencia, de todo esto que nosotros estamos peleando, tenemos que entender que la política internacional de Argentina también está vinculada a esta cosmovisión nefasta.
no es una casualidad que primero Milei pretendió el voto en contra del levantamiento del bloqueo de Cuba, y que fue el único país, Argentina, y me da mucha vergüenza decirlo esto hoy, que votó en contra de la proliferación de armas nucleares en Oriente Medio, junto con Israel, los únicos 2 países en el mundo. Papelón. Bueno, esto ahí tienen, ¿me entienden?, cuál es la postura real de este gobierno, cuál es el intento de infiltración de empresas dentro de las universidades, y sí habría que auditarle a las universidades para expulsar a esta gente que trae la muerte, básicamente. Yo quería agregar a esto de la infiltración en el mundo del conocimiento y la universidad en Argentina algunos roles ridículos del CONICET que me encargué yo de explorar, porque ahora el CONICET se queja. O sea, en vez de aportar la solución científica a un conflicto, se suman los quejosos y cobran subsidios, planes, programas, ¿sí?, para sumarse a la queja, cuando no es la función del científico. Señores, la función del científico es encontrar la solución, y si no te dan bola, aguantártela, pero no sumarte a la queja describiéndola, ampliándola, o peor aún, sustituyendo a los genuinos actores del conflicto por un paniaguado del CONICET. Bueno, el tema es este, Arturo. El CONICET es un mare magnum en realidad, hay de todo dentro, pero seguramente también hay gente que positivamente investiga y lo hace desde una perspectiva sincera y crítica también, pero también hay mucha infiltración por parte de las transnacionales, y eso es sin lugar a duda. Yo por mí, después de reclamar la financiación de las universidades, reclamaría también una transparencia y una expulsión de ese tipo de entidades dentro de un proyecto nacional. 1. 2. También tenemos que pensar que realmente hoy día, como decíamos antes, hay que repensar el dispositivo de la soberanía y realmente empezar a ver que la soberanía hay que reclamarla. Y la soberanía popular no es solamente ir a votar, no es solamente reclamarle una renta. El horizonte rentista ya es algo que se quedó en el tiempo. Ya nosotros, para salvarnos, no necesitamos más solamente plata. Necesitamos también la seguridad real de que los territorios no estén envenenados, saqueados, militarizados, como pasa, por ejemplo, en Río Negro, como pasa en Jujuy, ¿no?, donde la reforma constitucional sacó de la mano de la gente que vivía ahí desde siempre su tierra, su casa, para entregársela a Elon Musk o gente por el estilo. Entonces, esto es también la idea, y sobre todo que Argentina salga del pacto con el sionismo que lo está ejerciendo y celebrando por medio de Mecorot. Y si te parece, Julio, vamos al bloque cultural. Seguramente, vamos a distendernos un poco y bueno, acá estamos. Arranquemos. Estuvimos, te cuento, con Liz visitando algunos espectáculos y pudimos corroborar, ¿no?, la buena decisión de haber ido a ver a un amigo como es Alfredo Grande, que es psicólogo y que se mandó un stand-up increíble. Liz, ¿me podés contar un poco mejor? Bueno, el octavo stand-up de Alfredo Grande, Combatiendo el Malestar, así se llama. Alfredo Grande es médico psiquiatra, psicoanalista, escritor y director teatral. Va a presentar su octavo stand-up titulado Combatiendo el Malestar. La última función, fueron 2 funciones. La próxima es el próximo sábado 9 de noviembre a las 20 horas en la sala Tercer Acto en Avenida de Mayo 1158. ¿Y dónde puedo comprar la entrada, Liz? Por teléfono, las reservas se hacen al siguiente número: 11 33 72 24 23. 11 33 72 24 23. ¿Y me contás un poco en qué consistió el espectáculo, por favor, Liz? Bueno, es un psicoanálisis político con humor ácido, irónico y corrosivo. El psicoanálisis está saliendo del ropero al público. Además, era el día de la Marcha del Orgullo. Yo me acuerdo, costó mucho llegar, impresionante la función. Sí, se pusieron dispositivos para organizar. Llena. La escenografía había quedado en la otra punta del mapa, no se podía llegar. Muy difícil, claro. Un pero flete bueno, meter ahí en Avenida de Mayo, dificilísimo. Y agregaron funciones, ¿no es cierto?
Estamos en eso, están en eso. Ah, qué bueno. Eh, Claro, pues llenó la sala. Llenó la sala y del próximo sábado aparentemente también. Así que bueno, están decidiendo si agregan más funciones o no. De todos modos, todo el que llame se reserva y bueno. Sí, Qué bueno. es un espectáculo, Julio, atípico, porque un psicoanalista con la experiencia que tiene, imagínate la cantidad de anécdotas que puede coleccionar. Debe ser Y que realmente además increíble. él la sintetiza en un prácticamente renovado manual de sonceras, donde estamos todos representados por las estupideces que decimos, obviamente en las sesiones de psicoanálisis, y por momentos para tirarse al piso de la risa, y por momentos también conmovedor, muy conmovedor el espectáculo de nuestro amigo Alfredo Grande. Tengo para comentar un comentario que leí sobre el espectáculo que hace reír, pensar y emocionarnos. Muy buena la referencia de lo que pasaba afuera con la marcha del orgullo. Una imagen muy fuerte y no prevista del espectáculo fue cuando Alfredo Grande se cayó del escenario para pegarse un golpe de los grandes. Bordeando los 80, se levantó e hizo un chiste y continuó con el espectáculo, casi un símbolo de una forma de vivir su vida y seguir siempre adelante, más preocupado por los otros que por sus propias desventuras. Impresionante, Alfredo se cayó y lo primero que dijo cuando la gente gritó de horror fue: está guionado, ustedes no se preocupen. Desopilante Un personaje. Muy bueno. Sí. Y cerramos por hoy, si les parece, nos vemos el lunes que viene en Mundos Paralelos por FM La Boca. Y para nosotros ha sido un placer, Liz, Julio, haber estado trabajando juntos nuevamente en este programa. Hoy realmente una temática ardua y le prometemos a nuestra audiencia que el lunes que viene va a ser así, intensa. Bueno, ya podemos adelantar alguna cosita sobre el lunes que viene, ¿no? Algunos invitados. Por lo menos tenemos músicos invitados. Va a ser una sorpresa. El último bloque vamos a tener una vocalista y un guitarrista que ya están confirmados en el último bloque. El comentario que leí, perdón, es de Guillermo Ciesa, quería aclarar. El comentario periodístico del relevamiento del espectáculo de nuestro amigo Alfredo Grande. Bueno, Sí. y nos vamos. Bueno, hasta el lunes que viene estará Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión por FM La Boca. Hasta Chau, luego. chau. Chao, buenas noches.